Ok. El principio de Arquímedes es muy interesante. De hecho, la historia es algo, el mito es muy interesante. Les cuento el mito. El principio de Arquímedes te dice que, ojo, la fuerza que soporta un objeto flotante es el empuje electrostático. Veámoslo de esta forma. Supongamos que tenemos un fluido. Supongamos que yo pongo un objeto a flotar en el fluido. Obviamente, en la parte superior del objeto va a sentir una fuerza hacia abajo debido al fluido. Y en la parte inferior, una parte hacia arriba debido a esta parte del fluido. Netamente, vamos a introducir algo llamado F sub B, que se llama empuje. Pues el empuje o fuerza boyante es un newton, es simplemente fuerza inferior va hacia arriba, fuerza superior, vean que la dirección va hacia abajo. El empuje es fuerza inferior menos fuerza superior. Pero recuerden que es una fuerza. Recuerden que la presión es fuerza entre área. Por tanto, la presión por el área es igual a la fuerza. Entonces, en lugar de fuerza inferior, voy a poner presión inferior por el área. Y en lugar de la fuerza superior, voy a poner presión superior por el área. Tengo esto. Pero recuerden, habíamos demostrado que presión inferior menos presión superior era la presión manométrica, ρ por G por H. Entonces, claramente, si yo saco factor común de la fuerza boyante o empuje, el área, me queda presión inferior menos presión superior. Y esto es ρ por G por H. Entonces quiere decir que la fuerza de empuje que experimenta un objeto dentro de un fluido es ρ del fluido por G por H. Y recuerden que tenemos esta área. ¿Y qué es H por área? Es el volumen. Es decir, la fuerza que experimenta un objeto en un fluido es simplemente la densidad del fluido por la gravedad, por el volumen, ojo, el volumen de fluido desplazado por el objeto. Es como cuando ustedes meten las manos en un objeto lleno, ustedes saben que el agua sube. Si yo le agrego fuerza, pues probablemente el agua sube, su volumen sube en la misma cantidad que el objeto que le está haciendo fuerza. Entonces, eso sí es fundamental para el principio de Arquímedes. Ojo, el volumen de fluido desplazado tiene que ser igual al volumen del objeto. Entonces, de hecho, mediante el principio de Arquímedes, nosotros medimos muchas densidades. Ya lo voy a explicar en OneNote. La fórmula es que la fuerza boyante es densidad de fluido por gravedad por el volumen de fluido desplazado, que también es el mismo volumen que el objeto. Entonces, ¿qué es lo que dice el principio de Arquímedes? Bueno, el principio de Arquímedes dice que el empuje hidrostático que ejerce un objeto sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por dicho objeto. Y esto es fundamental, porque con esto, si yo sé cuánto volumen se desplazó, yo conozco el volumen del objeto. Y si yo conozco el volumen del objeto, fácilmente puedo medir la densidad del objeto, porque la masa la puedo medir rápidamente en una balanza. Recuerden, algo fundamental. Si la densidad del fluido es más grande que la densidad del objeto, el objeto flota. Ahora, si la densidad del agua es menor que la densidad del objeto se va al fondo.
Con eso espero ahorita ver muchos más ejemplos para entender más este principio. Vamos a hacer globo helio, ejemplo 10,9. Y luego vamos a hablar de la media densidad.